¿Sabes cuándo sentí que tocaba fondo? No fue cuando me quedé sin dinero. No fue una noche desesperada sin saber cómo pagar la renta, ni una llamada del banco reclamando una deuda. Fue algo mucho más sutil y al mismo tiempo más devastador. Fue cuando empecé a ganar más. Cuando por fin, después de años de esfuerzo, mi sueldo aumentó. Cuando mis ingresos dejaron de ser un susurro y empezaron a sonar con más fuerza. Y sin embargo, ahí estaba yo, exactamente en el mismo lugar, ahogado. No en deudas visibles, no en cuentas impagables, sino en una sensación persistente de vacío. Como si el dinero se me escurriera entre los dedos. Como si no importara cuánto trabajara, cuántas horas extra hiciera, cuánto aumentara mi cuenta. Siempre llegaba al final del mes con esa misma y cruel pregunta. ¿Dónde se fue todo? Era como estar atrapado en una rueda que no dejaba de girar. Corría más rápido, trabajaba más duro, ganaba más, pero nunca llegaba a ninguna parte. Y eso duele. Duele darte cuenta de que tus esfuerzos no se traducen en estabilidad, que tus ingresos crecieron, pero tu tranquilidad no, que lo único que ha cambiado es la cifra, no la sensación. Fue entonces cuando entendí que el problema no era mi trabajo. Ni siquiera era el dinero en sí. El problema era mi relación con el dinero. ¿Cómo lo trataba? ¿Cómo lo ignoraba? ¿Cómo lo malgastaba en mil decisiones impulsivas que, en su momento, parecían pequeñas, pero que sumadas eran una fuga constante? Y fue ahí, justo en ese punto de inflexión, cuando me crucé con una idea que me pareció demasiado simple para ser cierta, la regla de los 6 frascos. Al principio la miré con escepticismo. Una regla con porcentajes fijos, con categorías definidas, con frascos como metáfora. ¿De verdad algo así podía funcionar en el caos de mi economía? ¿No era solo otra fórmula de autoayuda para sentirte bien 2 días y luego olvidarla? Pero algo dentro de mí, tal vez el cansancio, tal vez la esperanza, me empujó a probarla. Sin expectativas, sin fanatismos, solo como un experimento. Me dije, ¿qué pierdo? Si esto no funciona, simplemente vuelvo al caos de siempre. Pero si funciona, tal vez haya otra forma de vivir. Y fue ahí cuando pasó algo inesperado. La primera vez que dividí mi ingreso según la regla, no sentí nada espectacular. Fue casi mecánico. Un 55% para gastos esenciales, un 10% para ahorro a largo plazo, otro 10% para diversión, otro para educación, otro para inversiones y un último 5% para donaciones. 6 pequeñas decisiones. 6 simples apartados. Pero al cabo de una semana, algo cambió. Yo cambié. Porque por primera vez, cada billete que tenía en la mano tenía un propósito claro. No estaba simplemente en mi bolsillo esperando desaparecer. Estaba asignado. Estaba dirigido. Era parte de un plan. Y esa sensación, esa conciencia de que cada moneda estaba siendo tratada con intención, fue como encender una luz en un cuarto que llevaba años a oscuras. Cada vez que cobraba, repetía el proceso. Lo hacía con calma. Lo hacía con respeto. Como si estuviera alimentando a 6 pequeñas plantas que, con el tiempo, me devolverían un jardín. De pronto, dejar de gastar no se sentía como una renuncia. Se sentía como una inversión en mí. Cada gasto esencial era consciente. Cada ahorro me hacía sonreír. Cada frasco me recordaba que ya no estaba improvisando, que había dejado de ser esclavo de mis impulsos, que había recuperado el control. Y no te exagero cuando te digo que eso lo cambió todo, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de claridad, de equilibrio, de paz. Por primera vez, el dinero dejó de ser una fuente de ansiedad y se convirtió en una herramienta para construir una vida con dirección. El primer frasco, el más grande, se lleva el 55% de lo que gano.
es para lo esencial. Renta, comida, servicios, transporte, lo necesario para vivir con dignidad. Al principio parecía un porcentaje grande, pero cuando empecé a dividir mis ingresos, me di cuenta de que no era tanto como pensaba. Es el corazón del sistema, el fundamento de todo lo demás. Todo lo que está aquí debe ser práctico, útil, pero también inteligente. Antes de poner en práctica esta regla, gastaba sin pensar. Cuando recibía mi sueldo lo veía como una cantidad grande, casi ilimitada. Así que me compraba lo que me apetecía. A veces más ropa de la que realmente necesitaba. Otras veces comía fuera 3 o 4 veces por semana, sin contar los gastos imprevistos que siempre surgían. No pensaba en la renta ni en los servicios como algo que tenía que priorizar. Simplemente pagaba lo que había que pagar y luego veía qué quedaba para lo demás. Era como un círculo vicioso. Cuanto más ganaba, más gastaba. Me convencía de que si ganaba más, podría permitirme más cosas, pero lo cierto es que al final, el dinero siempre desaparecía. Lo que ganaba no era lo que determinaba cuánto podía disfrutar, sino cómo gestionaba lo que tenía. Fue cuando introduje la regla de los 6 frascos que todo empezó a cambiar. El 55% de mis ingresos debía ir a lo esencial. Y lo primero que hice fue hacer un presupuesto detallado. ¿Cuánto pagaba de renta? ¿Cuánto gastaba en transporte? ¿Cuánto estaba destinando a la comida? Antes esos números siempre variaban porque los manejaba de manera improvisada. Pero ahora, con los frascos, sabía que el 55% tenía que cubrir todas esas necesidades y nada más. Por ejemplo, antes solía comer fuera al menos 3 veces por semana. Siempre encontraba excusas para ir a un restaurante, a veces solo porque tenía hambre, o porque sentía que me lo merecía después de una larga jornada. Pero con la nueva estructura, empecé a ser más consciente de lo que gastaba. Decidí que, para las comidas fuera, el presupuesto debía ser de un máximo de $200 al mes. Esto me obligó a ser más creativo y a planificar mejor las comidas. A veces preparaba en casa, otras veces buscaba lugares más económicos o me organizaba para hacer reuniones sociales en casa, donde los gastos eran mucho menores. Otro ejemplo fue el transporte. Durante años, tomaba un taxi o un Uber cada vez que tenía prisa. Esas pequeñas decisiones sumaban mucho más de lo que imaginaba. Con la nueva regla, asigné un monto fijo para transporte, lo que me llevó a usar más el transporte público, caminar más o planificar mejor mis desplazamientos. El ahorro fue considerable, y lo mejor de todo, no sentí que mi calidad de vida disminuyera. Al contrario, me sentí más responsable, más organizado y, lo más importante, más tranquilo. Vivir dentro de mis posibilidades no es una limitación, sino una forma de libertad. Porque ahora, aunque el 55% de mi dinero esté destinado a lo esencial, tengo una claridad total de a dónde va cada peso. Sé que mis necesidades básicas están cubiertas de manera eficiente, pero también sé que tengo espacio para disfrutar sin caer en el exceso. Lo curioso es que, a medida que lo aplicaba, me sentía más libre. Me sentía como si por fin hubiera tomado las riendas de mi vida financiera. Ya no me preocupaba gastar de más, porque sabía exactamente cuánto podía gastar en cada categoría. Y lo mejor es que, sin darme cuenta, empecé a encontrar maneras de optimizar aún más mis gastos. Nunca pensé que administrar bien el dinero me daría tanta libertad. De repente, el dinero dejó de ser una fuente de estrés. No lo veía como un recurso escaso, sino como una herramienta que podía usar de manera eficiente para asegurarme de que mis necesidades básicas estuvieran cubiertas, sin perder el control ni la paz mental. Y ese sentimiento, esa sensación de haber tomado el control, es lo que realmente me ha dado libertad. La libertad de saber que no importa lo que pase,
Mis necesidades más importantes están cubiertas. El segundo frasco recibe el 10%. Ese es mi ahorro a largo plazo. Es el dinero que guardo para mis metas, para estar preparado, para que un imprevisto no me tire todo abajo. Antes, cada emergencia era una crisis. Siempre que surgía un problema inesperado, como una reparación en la casa o un gasto médico, me sentía completamente desbordado. Tenía que pedir dinero prestado, usar tarjetas de crédito y, lo peor, empezar de nuevo con más deuda y sin recursos suficientes para salir adelante. Era como estar constantemente al borde del abismo. La incertidumbre financiera siempre me acompañaba. Nunca sabía si podía enfrentar los imprevistos con tranquilidad. Y lo más frustrante era que a medida que crecía mi salario, esos imprevistos seguían apareciendo, y mi situación seguía siendo igual de volátil. Pero ahora todo es diferente. El 10% de mis ingresos va directo a este frasco. No lo toco, no lo muevo, no lo gasto. Está destinado exclusivamente para ese colchón de seguridad que me da paz. Y aunque al principio no fue fácil hacer este ajuste, ahora lo veo como una inversión en mi tranquilidad. Porque tener este dinero reservado para emergencias o para proyectos importantes es como tener una red de seguridad que me permite respirar con calma. Una vez un amigo me preguntó por qué tenía tanto dinero guardado que era innecesario. Mi respuesta fue simple. No es dinero que se queda ahí para siempre. Es dinero que me da tranquilidad. Es la base que me permite estar preparado para lo que venga. Recuerdo que unos meses después, mi coche se descompuso y el arreglo costó mucho más de lo que esperaba. En el pasado eso habría sido una pesadilla, pero esta vez simplemente saqué del frasco de ahorro y pude cubrir el gasto sin problemas. Lo increíble no fue solo que pude pagar la reparación, sino que ni siquiera me sentí angustiado por ello. No tuve que endeudarme, no tuve que estresarme, simplemente utilicé lo que ya había guardado con antelación. Al principio, el monto que iba a este frasco era pequeño, pero mes a mes, ese porcentaje se fue acumulando. Como todo, los resultados llegaron con disciplina y paciencia. Ahora, cuando reviso mi cuenta de ahorro, veo que ha crecido, y eso me da una sensación de logro. No es una cantidad gigante, pero es suficiente. Y lo más importante, me da paz. La paz de saber que no importa lo que ocurra, tengo algo guardado para enfrentar los imprevistos. Y no solo eso, este frasco también me ha enseñado algo más. Cuando tienes un fondo de emergencia, aprendes a tomar decisiones de manera más calmada. Ya no te dejas llevar por el miedo o la ansiedad ante los problemas. En lugar de pensar, ¿y si me pasa algo?, piensas, ¿cómo voy a solucionar esto? Desde una posición de calma y seguridad. Y eso cambia la manera en que enfrentas cada desafío. Es sorprendente cómo algo tan sencillo, como reservar el 10% de tus ingresos para ahorro a largo plazo, puede cambiar tanto tu perspectiva. Ahora, en lugar de ver los imprevistos como un golpe inesperado, los veo como algo que, aunque incómodo, puedo manejar. Y esa certeza, esa tranquilidad, es la que me ha dado el verdadero poder de controlar mi vida financiera. El tercer frasco, también con un 10%, es para divertirme. Y sí, al principio me sentí culpable por destinar dinero solo para mí, para el disfrute. Pensaba que no debía gastar en cosas innecesarias cuando aún tenía tanto que hacer, tanto por alcanzar. Me preguntaba si no sería mejor ahorrar todo, invertirlo, porque después de todo, el dinero tiene un propósito, ¿verdad? ¿Por qué gastar en algo tan frívolo como la diversión cuando hay tantas prioridades? Sin embargo, después, entendí algo que cambió mi manera de ver las cosas. Si no me permito disfrutar del camino, si siempre estoy esperando el momento perfecto para relajarme o disfrutar,
¿de qué sirve todo esto? ¿Qué sentido tiene trabajar y ahorrar si nunca te das un respiro? Nunca te tomas el tiempo para agradecer lo que ya tienes o disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Ese 10% es mi permiso para vivir el presente, para no olvidarme de que la vida no se trata solo de trabajar y ahorrar, sino de disfrutar cada paso del proceso. No se trata de derrochar, de gastar sin control, pero sí de tener un espacio donde, con conciencia, pueda disfrutar de lo que me gusta. Ese 10% se destina a lo que me hace feliz. Un viaje corto, una salida con amigos, una cena en un buen restaurante, o incluso una actividad relajante como un spa o una clase de yoga. Cosas que me llenan de energía, que me permiten desconectar y recargarme. Lo que aprendí es que la diversión no es un lujo, es una necesidad. Si solo trabajas y ahorras, te conviertes en una máquina de hacer dinero, pero el dinero no tiene sentido si no lo usas para mejorar tu vida, para disfrutar de los pequeños momentos que te hacen sentir vivo. Y ese 10% me da la libertad de hacer eso sin culpa, porque sé que está presupuestado, no improvisado. Recuerdo un viaje que hice el año pasado con unos amigos. Había estado trabajando mucho, y ese viaje fue como un respiro para mi mente y mi cuerpo. Fue una escapatoria pequeña, pero muy significativa. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de cómo me sentí al estar en ese lugar. Sin estrés, sin ansiedad por el trabajo, sin preocupación por el futuro inmediato. Solo viviendo el momento. Estar allí, riendo, disfrutando de la compañía, de la comida, de la ciudad que recorríamos. Fue un recordatorio de que la vida no es solo sobre llegar a la meta, sino sobre disfrutar del camino. Desde entonces, me he comprometido a seguir destinando ese 10% cada mes. Porque sé que no solo se trata de ganar dinero, sino de vivir una vida equilibrada. De trabajar duro, pero también de tomarte el tiempo para vivir plenamente. Este frasco me da el espacio para disfrutar de las pequeñas cosas y para no sentirme culpable por hacerlo. Así que, cada vez que saco de ese frasco para una salida o un plan, lo hago sabiendo que es parte de un equilibrio saludable. No es solo un gasto, es una inversión en mi bienestar mental y emocional. Al final del día, la vida no se mide solo por lo que tienes, sino por lo que vives. Y ese 10% de diversión es mi recordatorio de que el dinero también debe servir para alimentar mi alma, no solo mi bolsillo. El cuarto frasco, otro 10%, es para educación. Y te confieso que, antes de empezar a aplicar esta regla, no lo veía como algo urgente, ni mucho menos como una prioridad. Al principio pensaba que invertir en mi educación era algo que podría dejar para después, que no era algo tan inmediato, que había muchas otras cosas por las que preocuparme primero. Estaba tan enfocado en lo que necesitaba ahora, en lo que me daba resultados inmediatos, que la idea de gastar dinero en cursos, libros o capacitaciones no me parecía algo fundamental. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo muy importante. El conocimiento no es solo un gasto, es una inversión en mi futuro. Cada vez que aprendo algo nuevo, cada vez que me abro a nuevas ideas o habilidades, estoy construyendo las bases para la vida que quiero. Y esa inversión no solo se traduce en mejorar mi situación financiera, sino también en crecer como persona. Hoy, cuando miro ese 10% que destino a mi educación, no lo veo como un gasto más, sino como una de las decisiones más sabias que he tomado. Porque cada nuevo curso que tomo, cada libro que leo, cada habilidad que desarrollo, me acerca más a mis metas, me ayuda a ser más competente y me abre puertas a nuevas oportunidades. Y lo más valioso de todo es que el conocimiento nunca se pierde. Siempre queda contigo.
se acumula y se multiplica, de una manera que el dinero no lo hace. Te puedo dar un ejemplo. Un par de años atrás, decidí tomar un curso de marketing digital. Al principio no sabía si realmente lo necesitaba, si estaba dispuesto a invertir el tiempo y dinero en algo que me parecía solo una tendencia. Pero ese curso cambió mi perspectiva por completo. No solo aprendí técnicas para manejar campañas publicitarias, sino que también entendí cómo funciona el mercado, cómo llegan las personas a las decisiones de compra y, sobre todo, cómo comunicarme mejor con mi audiencia. Eso me permitió crecer en mi negocio y, lo más importante, me dio la confianza de saber que no importa en qué campo me encuentre, siempre puedo aprender algo nuevo que me haga avanzar. Lo mismo ha pasado con otros cursos, como los de desarrollo personal, gestión del tiempo o liderazgo. Cada uno de esos frascos llenos de conocimiento me ha ayudado a enfrentarme mejor a los desafíos de la vida. He aprendido a ser más organizado, a tomar decisiones más informadas y, sobre todo, a darme cuenta de que nunca dejas de crecer. Siempre hay algo nuevo que aprender. Lo mejor de todo es que, cuando inviertes en tu educación, no solo obtienes una habilidad más o un título que colocar en tu currículum. Lo que realmente adquieres es la capacidad de adaptarte y mejorar constantemente. Y en un mundo que cambia tan rápido, esa es una de las habilidades más valiosas que puedes tener. Así que, desde que empecé a destinar ese 10% de mis ingresos a educación, mi visión del futuro ha cambiado. Ya no veo el aprendizaje como una tarea secundaria o algo opcional, sino como una necesidad. Porque sé que, si no sigo aprendiendo y desarrollándome, me quedaré atrás. Y eso, a largo plazo, es lo peor que le puedes hacer a tu vida. Hoy invierto en mí. Hoy invierto en mi educación. Y cada vez que tomo ese dinero y lo coloco en un libro, en un curso o en una herramienta que me ayude a crecer, sé que estoy construyendo el futuro que quiero. Porque el aprendizaje es la única manera de asegurarte de que siempre vas a tener las herramientas necesarias para navegar cualquier desafío que la vida te presente. El quinto frasco, igualmente con un 10%, es para inversiones. Este es el dinero que no gasto, ni lo considero como parte de lo que necesito para el día a día. Es el dinero que siembro, que pongo a trabajar para mí, que invierto en proyectos, en ideas, en activos que, con el tiempo, me generen más valor. Desde el momento en que entendí que el dinero puede hacer más dinero, mi mentalidad cambió por completo. Al principio, cuando comencé a aplicar la regla de los 6 frascos, este 10% parecía muy poco. Había meses en los que sentía que la cantidad era casi insignificante comparada con el dinero que gastaba en otras cosas. Pero algo que aprendí rápidamente es que la clave de las inversiones está en la constancia, no en las grandes jugadas ni en los atajos para hacerte rico de un día para otro. Las pequeñas inversiones, las que haces de manera constante, mes a mes, son las que realmente tienen el poder de transformar tu futuro financiero. Es como sembrar una semilla. Al principio no ves resultados inmediatos, no ves nada crecer. Pero con el tiempo, y si sigues regando esa semilla, alimentándola con paciencia y consistencia, el crecimiento llega. Así es como funcionan las inversiones. Comencé con poco. No me lancé a invertir grandes sumas en cosas que no entendía o que me prometían ganancias rápidas, sino que fui aprendiendo, paso a paso, y destinando un 10% de mi ingreso a activos que, con el tiempo, comenzaban a generar un retorno. Te puedo dar un ejemplo de cómo comencé. Un día decidí invertir en un fondo de inversión pequeño. No sabía mucho sobre eso, pero lo investigué, me eduqué y decidí destinar una parte de mi dinero a probar. En los primeros meses no vi grandes cambios, la rentabilidad era baja,
pero no me desanimé. Recordé que la clave está en el largo plazo, en la disciplina y en la constancia. Al cabo de un año, empecé a notar cómo ese pequeño porcentaje de dinero se multiplicaba lentamente. No fue una fortuna de un día para otro, pero me di cuenta de algo importante. Cada pequeña inversión cuenta. Lo mejor de todo es que, al invertir, no solo estoy generando dinero, también estoy aprendiendo constantemente. Aprender a analizar oportunidades, a evaluar riesgos, a ser paciente y a esperar los frutos del esfuerzo. La inversión me ha enseñado a pensar en el futuro, a construir de manera sólida y, lo más importante, a no depender únicamente del dinero que gano mes a mes, sino de crear activos que trabajen para mí. A veces me pregunto si lo habría logrado sin haber tomado la decisión de invertir. Si no hubiera separado ese 10% desde el principio, tal vez no tendría la seguridad financiera que tengo ahora, ni la capacidad de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y, aunque a veces me parece que el proceso es lento, sé que estoy construyendo algo sólido, algo que, con el tiempo, se multiplicará. Así que para mí, el 10% que destinaba a inversiones no solo era dinero destinado a hacer crecer mi patrimonio, sino también una forma de empezar a pensar de manera diferente. Las inversiones son una manera de construir un futuro más seguro, más libre y más independiente. Y aunque las ganancias no siempre son inmediatas, lo que importa es saber que, con el tiempo, todo ese esfuerzo y esa disciplina se van acumulando. Cada mes que pasa, mi futuro se va construyendo poco a poco, paso a paso. Y por último, el sexto frasco, el 5%, este es para dar, para compartir, para ayudar. Al principio debo confesar que no entendía bien el propósito de reservar dinero específicamente para esto. ¿Por qué destinar parte de mis ingresos a los demás cuando yo también tenía mis propias necesidades? La respuesta llegó cuando comencé a practicarlo de manera consciente. Nunca imaginé que hacer una donación, por pequeña que fuera, podría tener un impacto tan grande en mi vida. Al principio las cantidades eran modestas. El 5% de lo que ganaba no era mucho, pero pronto me di cuenta de algo profundo. Dar, cuando se hace con el corazón, no solo tiene un impacto en los demás, sino también en mí mismo. Un día, me encontré en una situación donde un familiar cercano atravesaba un momento difícil. No tenía los recursos suficientes para ayudar de manera significativa, pero decidí aportar lo que podía, aunque fuera una pequeña cantidad. Lo que me sorprendió fue la sensación de satisfacción y conexión que experimenté después. No fue solo el hecho de ayudar, sino que el acto de compartir lo que tenía me permitió sentirme más humano, más conectado con los demás. Me hizo darme cuenta de que el dinero no solo se utiliza para cubrir necesidades personales, sino que también puede ser un medio para crear lazos, para fortalecer nuestra red humana. Recuerdo también cuando decidí donar a una causa que me conmovió profundamente. No era una cantidad grande, pero lo hice con el corazón lleno de gratitud y comprensión. Me sorprendió cómo un simple gesto pudo desencadenar una sensación de abundancia. En ese momento, entendí que dar no empobrece, sino que enriquece. Es una forma de ver el dinero no solo como algo que se acumula para uno mismo, sino como una herramienta para impactar positivamente en la vida de otros. Lo interesante es que, con el tiempo, esa sensación de generosidad ha comenzado a expandirse. No solo me he enfocado en ayudar económicamente, sino que también he aprendido a compartir mi tiempo, mi conocimiento y mi apoyo emocional. He visto cómo, incluso cuando no se tiene mucho, la disposición de dar transforma el espíritu, crea una mentalidad de abundancia y atrae más de lo que uno podría esperar.
La gente a menudo subestima el poder de un pequeño gesto, pero créeme, esas pequeñas acciones son las que realmente marcan la diferencia. El 5% destinado a dar ha sido una de las decisiones más poderosas que he tomado. Y lo mejor de todo es que no se trata de lo que recibimos a cambio, sino de la satisfacción que se siente al saber que nuestro dinero, por más modesto que sea, puede ayudar a alguien más a mejorar su situación. Cada vez que lo hago, no solo me siento bien, sino que también me doy cuenta de que el dinero no solo sirve para sobrevivir. Puede ser una herramienta de conexión, de empatía, de humanidad. Así que ahora, cada vez que separo ese 5%, no lo veo como un gasto. Lo veo como una inversión en mi bienestar emocional y espiritual. Al dar, recibo mucho más de lo que podría haber imaginado. Me da una perspectiva diferente sobre el dinero, sobre cómo debo utilizarlo y, sobre todo, me recuerda que, por encima de todo, las conexiones humanas son lo que realmente le dan valor a todo lo demás. Con el tiempo me di cuenta de que la verdadera magia de la regla de los 6 frascos no está en los números o porcentajes exactos. No es la idea de dividir tu dinero en 6 categorías lo que cambia la vida. Es el hábito que crea, la claridad que aporta y la intención con la que empiezo a manejar mi dinero. Antes, todo era confuso. Mi dinero se iba por el drenaje sin que yo pudiera ver realmente a dónde. Las compras impulsivas, la falta de planificación y esa sensación constante de estar perdido, sin rumbo. Pero ahora, cada vez que recibo un ingreso, sé exactamente lo que tengo que hacer con él. No es cuestión de ser perfecto, ni de cumplir al 100% todos los meses con los porcentajes exactos. A veces la vida me pone en situaciones donde tengo que ajustar un poco. Otras veces, puede que no pueda ahorrar tanto como quisiera. Pero lo importante es que ya no vivo al azar. He dejado de ser esclavo de mis impulsos y mis emociones financieras. Lo que realmente ha cambiado no es solo la forma en que administro el dinero, sino cómo tomo decisiones con conciencia. Cada frasco tiene un propósito claro, y ese propósito me guía. Ya no compro cosas porque me siento vacío, o porque simplemente se me antojó. No tomo decisiones económicas impulsivas porque ya tengo un plan. Un plan que me recuerda lo que es importante para mí. Mi bienestar, mi crecimiento, mis sueños. No te voy a mentir, hoy no soy millonario, y probablemente no lo sea en el futuro cercano. Pero lo que sí tengo es libertad. Y esa libertad no se compra. Es el resultado de entender mi dinero, de tomar el control de mi vida financiera y de saber que lo estoy manejando con un propósito. No me siento atrapado por mis deudas o por la presión de gastar. Yo manejo mi dinero, no al revés. Cada frasco, cada categoría, es una oportunidad para tomar decisiones más inteligentes. Para recordar que el dinero no es el fin, sino el medio. Un medio para vivir una vida con sentido. Y al final, eso es lo que me hace sentir realizado. No tener más o menos, sino tener claridad sobre lo que realmente importa. Porque al final del día, cada vez que destino mi dinero con propósito, me acerco más a la vida que quiero. Y eso para mí vale mucho más que cualquier cantidad.